Buenos días, mi nombre es Juan Camilo Forero Iriarte. Voy a exponer sobre pancreatitis aguda crónica y cáncer de páncreas. Nuestro grupo está conformado por Daniel Montaño Castrillo, Adrián Osorio Huete, Joana Vilaró Franco, José Mendoza Gamarra, Ángel Sarmiento y Jessy Díaz. Antes de empezar de manera general con la exposición sobre qué es pancreatitis aguda, tenemos que empezar primero hablando sobre lo que es páncreas. El páncreas es una glándula con forma de pera que ocupa una posición profunda en el abdomen a nivel de las primeras y segundas vértebras lumbares y por detrás del estómago. Este está próximo al intestino delgado, el hígado, el vaso y la vesícula biliar. El páncreas forma parte del contenido del espacio retroperitoneal. Por lo general tiene un tamaño que va entre 15 y 23 centímetros de largo, 4 de ancho y 5 de grueso. Y tiene un peso que está entre unos 70 y 150 gramos. En la mayoría de los adultos este puede variar también y se puede encontrar entre 6 y 10 pulgadas de largo y 2 pulgadas de ancho. El páncreas básicamente se compone, anatómicamente se divide en cabeza, cuerpo y cola. Y este se compone principalmente de una red de túbulos o conductos pancreáticos que liberan líquidos hacia la parte superior del intestino delgado, la cual todos conocemos como duodeno. Pasa, porfa. Bueno, funciones del páncreas. El páncreas tiene básicamente dos funciones, una que es la función endocrina y la otra que es la función endocrina. La función endocrina es fundamental en el proceso de la digestión. Básicamente, este produce enzimas que ayudan a digerir los alimentos. Las enzimas más conocidas son la amilasa y la lipasa. Estas lo que hacen es que descomponen químicamente las grasas y proteínas, las descomponen en pequeñas porciones que pueden ser absorbidas después por el intestino. Las proteasas descomponen las proteínas en aminoácidos. La amilasa pancreática descompone los carbohidratos o almidones y los convierte en glucosa. Por eso es que una de las primeras consecuencias en pacientes que tienen estos procesos o afecciones en la excreción de estas enzimas, pues ya sea por causa de tumores o por una pancreatitis crónica, es que estos pacientes presentan una rápida pérdida de peso y tienen una tendencia a tener diarreas, ya que es por la falta de absorción de la grasa y proteína en los intestinos. La función endocrina, en cambio, es la de producción de hormonas. Su función endocrina básicamente es la que produce hormonas como la insulina. La insulina es fundamental para la regulación de los niveles de azúcar en la sangre. Las células responsables de la producción de la insulina están distribuidas por todo el páncreas y se presentan en pequeños grupos que se denominan islotes de Langerhans. La función endocrina se conecta principalmente o se basa principalmente o se concentra básicamente en todo el cuerpo del páncreas, pero en estos pequeños grupos de células. Los islotes de Langerhans son unos cúmulos de células que se encargan de producir tanto la insulina como el glucagón. Y su función es básicamente endocrina. Pasa, porfa. Bueno, debido a que estas enzimas digestivas son tan potentes, estas están envueltas en una capa protectora y mientras se encuentran dentro del páncreas. Una vez que salen del páncreas, para llegar a la parte gastrointestinal, las enzimas digestivas viajan a través de unos conjuntos pancreáticos y estos terminan o se liberan en el duodeno, en el lugar conocido como papila mayor, también conocida como ampolla de Vater. Una vez que están completamente fuera del páncreas, la capa protectora de estas enzimas se retira y las enzimas se activan. La bilis del que es producida por la vesícula biliar también se encuentra en el duodeno, en la papila mayor. La bilis rompe la grasa en gotitas de grasas más pequeñas para que la lipasa pueda descomponerla con más facilidad. Pasa de diapositiva, por favor. Bueno, ahora básicamente voy a explicar lo que es la pancreatitis, antes de introducirnos en la pancreatitis aguda. La pancreatitis, de manera general, es una inflamación súbita desarrollada sobre una glándula pancreática, la cual está previamente sana y suele seguir por lo general
puede producirse si se llega a la curación, o no puede seguir con secuelas. La pancreatitis está asociada a una lesión en el parenquima exocrino de la glándula pancreática y sus manifestaciones clínicas oscilan dependiendo de la gravedad. Y va desde una enfermedad leve que puede pasar espontáneamente hasta un proceso inflamatorio agudo o mortal en potencia. Y su duración varía desde un ataque transitorio hasta la pérdida permanente de la función de la glándula. Esta puede también comprometer a otros órganos y llevar al paciente a una disfunción multiorgásmica. La pancreatitis básicamente es una de las patologías que ocasiona la mayor cantidad de hospitalizaciones. Pasa la diapositiva, por favor. Ahora bien, la pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda básicamente ocurre en el páncreas y se da por las enzimas que descomponen los alimentos, se activan antes de salir del páncreas. Entonces dañan el tejido de la misma glándula. Estas enzimas son tan poderosas que comienzan a atacar y a digerir el mismo tejido de la glándula. A este proceso todos conocemos como autodigestión. Pasa la diapositiva. Bueno, las causas más potentes de la pancreatitis aguda van desde los cálculos biliares que tienen el mayor porcentaje hasta el consumo excesivo de alcohol. Hay pacientes que son alcohólicos o sea, consumen alcohol muy frecuentemente y ya cuando llegan cuando el páncreas llega a producir una pancreatitis aguda, esta inflamación es después de unos 5 años prácticamente que el paciente está consumiendo alcohol. Otras causas menos comunes son el traumatismo abdominal, algunos fármacos, las infecciones, los tumores o algunas variaciones genéticas. También en algunos casos muy poco frecuentes, pero muy poco, es que no se llega a descubrir nunca la causa de una pancreatitis aguda. Entonces, en la diapositiva estamos observando que hay un diagrama en donde hay una serie de porcentajes desde los más altos hasta los más bajos, dependiendo de las patologías que producen la pancreatitis aguda. Entonces, estamos que tenemos el barro biliar, que es entre un 40 y 50% de los casos. El alcohol es la segunda cosa más frecuente y se da en un rango más o menos de 20 a 40%. Las causas menos frecuentes incluyen lo que son los medicamentos, algunas cirugías como una colangiopancreatografía retrógrada, un trauma o otra cirugía. También tenemos que se puede dar por una obstrucción en los conductos que van saliendo del páncreas, ya sea en la glándula de Vater a raíz de un cáncer, una inflamación o un cálculo. También, también se puede dar eh, por fármacos como la acitoprina, estrógenos, la pentamidina, ácido valproico, también por algunas cirugías como una CEPRE, e incluso por infecciones por virus, como también se puede dar por infección por Ascaris o tenias. Ahora los dejo con mi compañero que les va a hablar sobre la patogenia. Yesid. Bueno, buenos días, compañeros. Mi nombre es Yesid Díaz y yo les voy a hablar sobre la patogenia. En la patogenia encontramos que los cambios anatómicos de la pancreatitis aguda apuntan dedicadamente hacia una autodigestión del tejido pancreático, lo cual ocurre con la activación inadecuada de las enzimas pancreáticas. En las enzimas pancreáticas, incluida la tricina, se sintetizan de una forma proenzimática inactiva. En el momento de que esto se produce una activación inadecuada. A su vez, esta sustancia puede activar otras proenzimas como la profolipasa y la proletasa, que luego degradan a los adipocitos y dañan las fibras de elásticas de los vasos sanguíneos. De este modo se puede ampliar la inflamación y pueden producir una trombosis de los vasos pequeños de pequeño calibre,
con peligro de suscitar una congestión o una ruptura de los vasos sanguíneos debilitados. Así pues, la activación inadecuada de la trisógeno es un fenómeno desencadenante importante de la pancreatitis aguda. Además, también encontramos que la pancreatitis aguda aumenta el riesgo de infección al comprometer la barrera intestinal, lo cual lleva a una translocación bacteriana de la luz intestinal de la circulación. ¿Pasa? Hola, buenos días. Mi nombre es Joana Vilaró y yo le voy a explicar sobre la anatomía patológica, sobre la pancreatitis aguda. Ok, entonces, bueno, la anatomía patológica de la pancreatitis aguda son conocidas como las alteraciones morfológicas y estas pueden variar desde un edema hasta ser una necrosis grave extensa con hemorragia. Las alteraciones básicas morfológicas pueden ser básicamente a causa de una fuga microvascular que genera un edema o a través de una necrosis de las grasas por enzimas lipolíticas, puede ser a causa de una inflamación aguda o incluso por una destrucción de los vasos sanguíneos con la correspondiente hemorragia intestinal. Teniendo en cuenta esto, hay que saber de que las magnitudes de cada uno de estos aspectos dependen total de la duración y claramente de la intensidad del proceso que se esté dando en el momento. Entonces, como esto, bueno, aquí en la diapositiva les estoy mostrando dos imágenes. En la figura 1, que está ubicada en el lado izquierdo, se observa una vista macroscópica de una pancreatitis aguda, ¿cierto? Y a esta, pues, se le estaba realizando una autopsia al momento que le tomaron esta microfotografía, esta fotografía, y ahí, pues, lo que se está observando es que el páncreas está edematoso y no posee la típica arquitectura lobular de color pardo que lo caracteriza, ya que se observan partes con necrosis hemorrágica, cuyo color ya sabemos que oscila entre el negro, rojo y una forma que es una forma muy característica de estar necrótico. Entonces, por lo que estamos observando, lo más probable es que las enzimas amilasas y lipasas, que más adelante se las explican mis compañeros, a profundidad se encuentran elevadas. Y pues que estas también están presentes varios organismos que están implicados en la activación de las enzimas pancreáticas, que son las responsables de la inflamación como tal. Entre ellos se encuentra la obstrucción de los conductos pancreáticos, ya que esto genera una lesión de las proenzimas en las células acinares como tal. Ahora bien, en la segunda imagen, que está ubicada a la derecha, es una imagen vista microscópica de la pancreatitis aguda, donde se observa una inflamación aguda con necrosis y hemorragia notablemente, ya que se observan junto a los acinos pancreáticos residuales. Esta lesión afectada primariamente afecta a las células acinares y algunos de los vasos también están afectados. Esta lesión puede ser una lesión grave y extensa, lo que se está observando, ya que incluso hasta los islotes de Langerhans pueden estar destruidos. Ahora bien, notando que es una pancreatitis aguda intersticial edematosa, ¿el por qué? ¿Por qué se está viendo este tipo de pancreatitis allí? Obviamente que por el aumento difuso localizado del páncreas que está edematizado. No, como dato importante por conocer es que en su forma más leve la pancreatitis intersticial aguda presenta los cambios histológicos y estos pueden quedar confinados ligeramente a causa de una inflamación o a causa de un edema intersticial o incluso pueden tener zonas focales como una esteatonecrosis en el parénquima y en la grasa peripancreática, como lo dijo mi compañero anteriormente. Ahora, en la forma más grave, la pancreatitis aguda necrosante se observa como una de las necrosis de los tejidos se observa una necrosis en los tejidos acinares, ductales y en los islotes de Langerhans, como le dije anteriormente. Ahora bien, a nivel macroscópico como tal, este tejido siempre va a presentar unas áreas hemorrágicas, como les dije anteriormente, y van a estar siempre generalmente intercaladas con los focos esteatonecróticos. Pueden ser blanquecinos o incluso amarillentos. Y en la forma hemorrágica como tal, que es la más grave, pues siempre se va a ver una amplia,
una amplia necrosis parenquimatosa y esta va acompañada por hemorragia generalmente en el tejido de la glándula. Siguiente, por favor. Ok, en cuanto al cuadro clínico, el síntoma principal es el dolor abdominal, ya que este se suele relacionar, generalmente está relacionado con la ingesta previa, ya que la ingesta previa de la comida o incluso el alcohol. En este síntoma de dolor abdominal, el enfermo lo describe como un dolor en el epigastro, en el abdomen general, pero si se relaciona a nivel regional, en el espacio, sí, en el epigástrico, se genera una irradiación hacia ambos hipocondrios. Incluso en ocasiones hasta la espalda puede llegar el dolor, generando este tipo de dolor en forma de cinturón. En algunos casos puede ser generalizado, pero generalmente va a ser en forma de cinturón o generalizado en todo el abdomen, ya que esto se debe a la debida difusión de los exudados pancreáticos. Y esta es una de las características que destacan este dolor por la persistencia y la intensidad que refieren los pacientes. Entonces, es bien característico y esto varía, o sea, es muy característico el dolor. Ahora, esto varía y esto depende al grado que presente. Puede ser leve y molesto o puede llegar hasta grave e incapacitante, ya que el dolor en muchos casos obliga a las personas o a los enfermos a adoptar estas posturas antiálgicas que generalmente son a menudo flexionando el tronco sobre las piernas. En muchos pacientes el dolor va acompañado de fiebre, anorexia, náuseas, vómitos, incluso hasta compromiso general, pero los vómitos pueden ser alimentarios o biliosos. Rara vez son hemáticos y en cuyo caso pueden considerarse siempre como un signo de gravedad y mal pronóstico cuando el vómito es hemático. Es frecuente la aparición de la distensión abdominal, ya que esta está acompañado por la falta de emisión de las heces y puede presentar gases también, debido a que se está presentando una paresia intestinal y esto pues, generalmente puede acompañar el proceso, no en todos los casos, pero generalmente. Importante tener claro que la pancreatitis aguda genuina puede presentar una urgencia médica y estos pacientes suelen presentar un abdomen agudo, desastroso, con un comienzo súbito. Y pues durante el examen físico se pueden encontrar alteraciones incluso hasta hemodinámicas. En el caso de mayor brevedad se presentan ciertas alteraciones como taquicardia, hipotensión, deshidratación, mala percusión periférica y fiebre, como les dije anteriormente. En cuanto a la infección y esto, así rápidamente, los signos abdominales generalmente se encuentra la palpación dolorosa y la distensión abdominal. También se puede presentar taquipnea, teletasia, derrame pleural y en las manifestaciones hepatobiliares se pueden encontrar como ictericia en el caso de las personas que son alcohólicas o que tienen un alto consumo en el alcohol y pues esto genera un daño hepático generalmente. Y por último, en cuanto a las alteraciones neurológicas que se pueden presentar estos pacientes, pueden tener el estado de conciencia, pueden presentar algún tipo de agitación psicomotora. ¿Pasa? En cuanto a la clasificación, la pancreatitis aguda se clasifica en dos tipos principalmente, en la pancreatitis edematosa intersticial y la pancreatitis necrotizante o necrosante. Entonces, en cuanto a la pancreatitis intersticial, esta se define como la presencia de un páncreas que está agrandado. Bueno, ahí en las imágenes pueden observar que ahí se observa que el páncreas, una de las imágenes se ve el páncreas agrandado y se pueden observar que tiene varias estrías peripancreáticas, que esto lo que sugiere es que hay una inflamación indudablemente. En la mayoría de los pacientes se desarrolla este tipo de pancreatitis por lo que ya les comenté anteriormente. La mayoría de los casos son autolimitados durante la intersticial, pero en cuanto a la pancreatitis necrosante, esta es grave, ya que esta se define como tal con la presencia de necrosis pancreática o peripancreática. Esta se ve mejor, se observa mejor en cuanto a los exámenes y esto en las imágenes transversales con contraste. Esta puede ocurrir entre un 5 al 10% de los pacientes con pancreatitis aguda y puede estar asociada con la evolución prolongada y más grave. Ahora bien, en las tres imágenes que estoy mostrándoles aquí en la diapositiva, en la primera imagen
En la primera imagen se observa una pancreatitis aguda intersticial, ya que esta se ve edematoso, está bien edematizado, está agrandado, pero no tiene presencia de necrosis parenquimatosa importante, pero sí presenta una inflamación intralobular más importante que acinar, intralobular y acinar. En la segunda imagen se observa una pancreatitis grave con hemorragia, clasificada dentro de las pancreatitis necróticas como tal, ya que el páncreas tiene presencia de necrosis en el propio tejido pancreático. Y la necrosis, y también presenta una necrosis grasa, que es lo que lo hace muy evidente, y esto afecta incluso a extensas áreas del páncreas como tal, y esta puede llegar a presentar incluso esta hemorragia. En la tercera imagen se observa una pancreatitis con necrosis y algo distinto, y es que tiene una infección como tal, lo que constituye que esta situación es totalmente grave, ya que favorece notablemente la aparición de una falla multiorgánica en este tipo de pacientes cuando se le observa que tienen el páncreas de esta manera. Eso en cuanto a la vista macroscópica. Se presenta una severidad de la pancreatitis. Entonces se determina que por estas razones los pacientes que llegan con este tipo de patología necesitan un tratamiento agresivo y temprano, ya que su patología está bien avanzada y pueden presentar serias complicaciones y una falla multiorgánica. En cuanto a la severidad de la enfermedad, pues sus categorías son leve, moderada, grave. Entonces, en cuanto a la pancreatitis leve, esta inflamación se limita al páncreas y a sus tejidos aledaños, a sus tejidos a los que está cerca de él. Y los pacientes aquí no tienen insuficiencia orgánica ni tienen ninguna complicación sistémica o local. En cuanto a la pancreatitis aguda moderadamente grave, los pacientes tienen complicaciones locales o sistémicas, pero no presentan ninguna insuficiencia orgánica, solo se experimentan insuficiencias orgánicas muy transitorias. En cuanto a la pancreatitis aguda grave, pues aquí sí ya persiste la insuficiencia de un órgano o existe una falla multiorgánica, ya que esto se da aproximadamente después de 48 horas de todo el tránsito de esta patología, y la mayoría de estos pacientes tienen una o más complicaciones locales, y esta tiene una tasa de mortalidad mayor del 30%. Pasa, por favor. En cuanto al diagnóstico clínico y físico, pues inicialmente aquí se toman los datos de la historia clínica, se realiza el examen físico, donde se observa el dolor a nivel del epigastrio, se observan náuseas, el vómito, la ictericia, pueden presentar signos de ataques sistémicos, se realizan una serie de preguntas para tener el conocimiento de si el paciente está consumiendo algún tipo de medicamento o si tiene una alimentación alta en alimentos acuosos, si consume mucho alcohol, o si tiene por conocimiento de padecer de cálculos renales, para ver si está llevándose un diagnóstico completo. En cuanto a la inspección como tal, pues se evalúa la presencia. En estos casos generalmente se realiza el signo de Cullen, para ver si hay una extensión del hematoma de la pancreatitis aguda, a ver si hay rebote o no. Se evalúa también el signo de Grey-Turner, que se da en la esquimosis cutánea a nivel de los flancos, a nivel lumbar, ya que esto presenta una consecuencia de la difusión de un hematoma retroperitoneal para la piel. En cuanto a las manifestaciones, ya. Sí, pasa. Sigue mi compañero. En los diagnósticos de laboratorio de imágenes, encontramos que se realizan los siguientes diagnósticos. Se puede realizar un análisis de sangre, ya sean imágenes diagnósticas como una tomografía computarizada, resonancia magnética y una ecografía. Encontramos que en los análisis las concentraciones séricas de amilasa y lipasa aumentan durante el primer día de la pancreatitis aguda y se normalizan entre el día 3 y 7. La lipasa es más específica en la pancreatitis
porque ambas enzimas pueden aumentar la insuficiencia renal y diversos trastornos abdominales, tales como puede ser una obstrucción intestinal. Otra causa de este aumento de la amilasa sérica serían las disfunciones de las glándulas salivales, la macroamilasemia y los tumores que secretan amilasa. El fraccionamiento de la amilasa sérica totalmente isoamilasa de tipo pancreático aumenta la presión del diagnóstico para la pancreatitis y lo aumenta los niveles de amilasa como la lipasa y pueden ser normales y pueden ser, en algunos casos pueden ser normales para la distribución de el tejido axilar durante los episodios de cantidades suficientes de las enzimas séricas. En el diagnóstico por tomografía computarizada, encontramos que este es un método diagnóstico por imágenes elegido para establecer el diagnóstico de la pancreatitis y se puede realizar más que todo cuando la pancreatitis está en una fase temprana, para poder determinarla si es una pancreatitis aguda o una crónica. Además, una vez que el diagnóstico de la pancreatitis sea realizado, la tomografía computarizada se puede realizar más adelante para identificar algunas complicaciones de esta pancreatitis. En la resonancia magnética encontramos que es una de las alternativas eficaces de la tomografía computarizada para la revelación de la gravedad de los episodios de la pancreatitis aguda y también determina de forma análoga el porcentaje de la necrosis granular. En la ecografía abdominal encontramos que esta se debe realizar si se sospecha una pancreatitis por cálculos biliares y no hay una otra causa evidente para detectar litiasis biliares o dilatación del conducto colédoco que indica obstrucción de las vías biliar. Como todos sabemos, la pancreatitis aguda es una enfermedad potencialmente grave y puede tener complicaciones que pero también se puede curar. Por lo general, esta enfermedad desaparece en pocos días con un buen tratamiento y no suele dejar secuelas. Pasa. Con el tratamiento. Ok, el objetivo del tratamiento como tal es disminuir las secreciones pancreáticas y aliviar el dolor. Ese es el objetivo principal de casi todos los tratamientos médicos, ¿cierto? Entonces, para tener un tratamiento, lo principal que se debe hacer es tener una dieta absoluta, se le brindan analgésicos a los pacientes, pero en cuanto a los analgésicos, no pueden ser analgésicos mórficos, ya que su efecto espasmódico en el esfínter de Oddi y por el riesgo del edema del pulmón, pues no es correcto. Se puede realizar una reposición hidroelectricalítica. Se puede generar también una aspiración nasogástrica, solo si claramente si el hilio o el vómito es severo. Se da una elevación de los valores de amilasa, lipasa o se da la persistencia de cambios inflamatorios detectados en los TAC, ya que estos no deben ser elementos en contra de la alimentación o en contra de un paciente asintomático. La decisión de iniciar una ingesta oral se basa en el descenso o en la resolución del dolor. Se puede dar también la mejoría de la difusión de órganos en caso de estar presente. Importante saber que no se pueden utilizar o que más bien no son útiles los fármacos que bloquean la secreción pancreática. Por ejemplo, los anticolinérgicos no son muy útiles. En cuanto a los antibióticos, solo son útiles si existe alguna infección establecida, como en la última imagen que les mostré, la tercera imagen, que ahí el paciente tenía una infección en el páncreas. Pero no son muy importantes los antibióticos en caso que haya absceso o otro tipo de esto, ya que se puede utilizar aquí el imipenem como antibiótico. Se pueden utilizar antifúngicos cuando hay alguna pancreatitis necrosante. En cuanto a los tratamientos quirúrgicos, pues ahí se pueden realizar operaciones diagnósticas, se puede hacer la colestectomía,
en la pancreatitis aguda. Ahora bien, importante que sepan que cuando existen este tipo de pancreatitis, las formas leves está de 4 a 6 días, de la grave ya pasa a las 6 semanas, a la semana sexta, cuando es una pancreatitis aguda necrotizante. Entonces, esto es importante saberlo para el momento de enviar los tratamientos, para saber a qué tipo de pancreatitis nos estamos enfrentando. Pasa, por favor. En cuanto a las complicaciones, pues las complicaciones de la pancreatitis aguda pueden clasificarse como sistémicas y locales. En cuanto a las sistémicas, pues estas se pueden presentar complicaciones como síndrome coronario agudo, trombosis en la vena porta, se puede dar exacerbación de comorbilidades ya persistentes del paciente, se puede dar una difusión pancreática endocrina o exocrina, puede generar también una citis por trombosis de vena mesentérica superior o entre otras se pueden dar complicaciones. En cuanto a las complicaciones locales, pues se da por la colección líquida aguda de la pancreatitis intersticial edematosa sin necrosis, se puede dar la colección necrótica por pancreatitis aguda necrósica o puede ser estéril o infectado. Importante saber que al comienzo de las enfermedades sistémicas, como son el shock o la insuficiencia orgánica, estas pueden aparecer colecciones pancreáticas o peripancreáticas del líquido pancreático rico en enzimas, ya que las colecciones de todo esto contienen mucho líquido y bastante material necrótico. La mayoría de estas colecciones o esta reunión de líquidos se resuelven espontáneamente, pero si no lo hacen después de aproximadamente 4 semanas, como les dije ahorita, pues ya esto va desarrollando una cápsula fibrosa, que es la que se puede observar en las imágenes transversales que les mostré anteriormente. Estas colecciones encapsuladas se denominan pseudoquistes pancreáticos o la llamada necrosis encapsulada. Pero esto varía dependiendo del contenido que tienen, ya que el pseudoquiste contiene solo líquido y la necrosis encapsulada tiene tanto material necrótico sólido como líquido. Entonces, aproximadamente un tercio de las personas que padecen alguno de estos quistes, pues hay que tratarlos, pero importante saber que un tercio en los lactantes, un tercio se recuperan espontáneamente en el primer mes. Bueno, como dato saber de que hay un porcentaje pequeño de ciertos pacientes con necrosis pancreática que estas pueden infectarse con bacterias intestinales y puede producir una morbilidad bien alta. Ya, sigue. Bueno, buenos días. Mi nombre es José Luis Mendoza. Voy a hablarle de la pancreatitis crónica. Bueno, la pancreatitis crónica pues, es una enfermedad que se caracteriza por la inflamación del tejido pancreático con pérdida pues, de sus funciones debido a la destrucción progresiva e irreversible de las células y su sustitución por tejido fibroso. El páncreas se atrofia, es decir, pues disminuye de tamaño. En condiciones normales, el páncreas tiene dos funciones fundamentales,
como habían dicho mis compañeros anteriormente, la función exocrina la desarrollan las células acinarias y ductales a través de sus productos, enzimas y electrolitos. Consiguen que absorbamos pues, todo lo que comemos y que pasen los nutrientes a la sangre. Sabemos que la enzima amilasa pues, ayuda en la absorción de los hidratos de carbono, lo que es la tripsina a la de las proteínas y por último pues, la lipasa a las grasas. La función endocrina del páncreas pues, está a cargo de una célula específica que es la islotes de Langerhans, y estas pues se encargan de producir insulina pues para metabolizar lo que es la glucosa. Siguiente diapositiva, por favor. La etiología. El páncreas pues es un órgano localizado pues detrás del estómago. Como había dicho anteriormente, produce químicos pues llamadas enzimas, necesario pues para dirigir los alimentos. También produce las hormonas insulina y glucagón. Cuando se presenta pues cicatrización del páncreas, el órgano ya no es capaz de producir lo que es la cantidad correcta de estas enzimas. Como resultado de estos, el cuerpo tal vez no pueda dirigir la grasa y elementos clave de los alimentos. El daño a las proporciones del páncreas producen la insulina, pueden llevar a una diabetes mellitus. La afección es causada con mayor frecuencia por el consumo excesivo de alcohol. Durante muchos años, los episodios repetidos de pancreatitis agudas pueden llevar a una pancreatitis crónica. La genética puede ser un factor en algunos casos. Algunas veces pues, la causa se desconoce o es causada por cálculos biliares. Otras afecciones que se han asociado a la pancreatitis crónica es problemas en lo que el sistema inmunitario ataca el cuerpo, obstrucción de los tubos o los conductos pues, que drenan las enzimas del páncreas. Otra causa es la fibrosis quística, los altos niveles de grasa llamados pues, triglicéridos en la sangre, uso de ciertos medicamentos, la pancreatitis pues, la hereditaria, que pasa de padre a hijo. La pancreatitis crónica es más común en hombres que en mujeres. Las afecciones pues, a menudo se presentan en personas de 30 a 40 años de edad. Siguiente diapositiva. La anatomía patológica. La pancreatitis crónica pues, se caracteriza por una fibrosis parenquimatosa, una reducción pues, en el número y las dimensiones de los acinos con relativa conservación de los islotes de Langerhans y una dilatación variable de los conductos pancreáticos. Estos cambios suelen acompañarse de un infiltrado inflamatorio alrededor de los lobulillos y conductos. La pérdida de los acinos es un rasgo constante. Los islotes de Langerhans restantes quedan enterrados en el tejido esclerótico y pueden funcionarse y aparecer aumentado de tamaño. Bueno, como vemos en la diapositiva, les traigo unas imágenes macroscópicas y una microscópica. En la macroscópica, pues el páncreas está frecuentemente hipertrofiado, no siendo pues la atrofia un término evolutivo obligatorio. La superficie es como grisácea, de aspecto fibroso, una consistencia dura. La sensación es táctil por sí sola, pues no es válida para diferenciar una pancreatitis crónica de cáncer de páncreas. Esta situación general pues alterna con una abollanaduras de consistencia elástica, unas dilataciones ductales o quistes. En la imagen de la microscópica, pues hay unas alteraciones celulares acinosas que pueden llegar a la necrosis pues, por activación de enzimas intrapancreáticas. Siguiente diapositiva. Bueno. Bueno, hablándole sobre la fisiología de la pancreatitis crónica,
encontramos que la fisiología de la pancreatitis crónica puede incluir la interrelación de varios componentes claves. Uno de ellos puede ser una exposición breve de la fisiología normal, la cual es crucial para comprender las aberraciones que se producen en esta enfermedad. Una de ellas son las secuencias a largo plazo, las cuales implican la malnutrición, una que conlleva las enfermedades relacionadas con la nutrición. También pueden incluir debilidad ósea, pérdida de la visión, dificultad para aumentar y mantener el peso, y en algunos casos un dolor persistente en el estómago. ¿Pasa? Bueno, en la fisiopatología de la pancreatitis crónica encontramos que las teorías iniciales planteaban que el daño primario por la pancreatitis crónica ocurría por el consumo excesivo del alcohol. Esto está derivado a los conductos pancreáticos, más sin embargo, estudios recientes no confirman lo mismo. Es probable que la ingesta crónica de licor ocasione disfunción del CFTR, el cual es un gen que mantiene el equilibrio apropiado de la sal y agua dentro de una célula. Este conduce a la formación de un líquido pancreático proteico, el cual es muy viscoso y puede producir una obstrucción mecánica e interferir con la secreción de enzimas y facilitar la activación intracelular de las enzimas pancreáticas. Algunos estudios han encontrado en menor proporción otras mutaciones como en el SPINCAT1, el cual es un gen susceptible para pancreatitis crónica relacionadas con el consumo del alcohol. En esta imagen que te observamos en la diapositiva, del lado izquierdo encontramos que la pancreatitis tiene la capacidad enzimática de metabolizar el alcohol por dos vías. La primera es la vía metabólica en el páncreas, la cual es la vía no oxidativa que produce esteres de colesterol y esteres de ácidos grasos, que pueden aumentar el estrés oxidativo y la fragilidad de las membranas lisosomales y de los gránulos de lisosomas que activan las enzimas intracelular tempranas. En la segunda encontramos que es la vía oxidativa, la cual produce acetilidehído, el cual activa las células estrelladas, conduciendo fibrosis adicionalmente al alcohol, el acetilidehído y los metabolismos de la vía oxidativa no aumentan los niveles de la necroinflamación y también estimulan a las células estrelladas. ¿Pasa? Signos y síntomas. El dolor abdominal y la insuficiencia pancreática pues son las manifestaciones primarias de la pancreatitis crónica. El dolor puede ocurrir durante las primeras etapas de la pancreatitis crónica, antes del desarrollo de aparentes anomalías estructurales en el páncreas, en los estudios de diagnóstico pues, por imágenes. El dolor pues a menudo es el síntoma predominante en la pancreatitis crónica y está presente en la mayoría de los pacientes. El dolor generalmente es precordial y se localiza en el área epigástrica y se alivia parcialmente al sentarse o inclinarse hacia adelante. Las crisis de dolor son inicialmente episódicas, pero luego tienden a ser continuas. Los pacientes que no refieren dolor tienden a presentar síntomas de malabsorción. Las manifestaciones clínicas de la insuficiencia pancreática incluyen flatulencia, distensión abdominal, desnutrición, fatiga, náuseas y vómitos. Otros síntomas que pueden presentar la enfermedad se relaciona con el deterioro progresivo de las funciones pancreáticas y suelen aparecer en momentos en los que la enfermedad ya está avanzada. Entre ellos puede aparecer diarrea, estatorrea y pérdida de peso en relación con una adecuada digestión de los alimentos y la imposibilidad del organismo para asimilarlos, pues conduciendo a una desnutrición progresiva. También puede aparecer
diabetes por no producirse insulina de forma adecuada. Siguiente diapositiva. Bueno, buenos días, me presento. Mi nombre es Adriano Suárez y les vengo a hablar un poco sobre el diagnóstico de la pancreatitis crónica. En la diagnóstico de la pancreatitis crónica, lo primero que hay que tener en cuenta para sospecharla debe ser una historia clínica sugestiva. Que el paciente presente ingesta crónica de alcohol, presente un dolor abdominal crónico o episódico, presente una pérdida de peso sorpresiva, presente diarrea y en algunos casos también presente diabetes. La principal prueba para el diagnóstico de la pancreatitis crónica es la prueba directa de la función pancreática. ¿Qué hace esta prueba directa? Esta prueba directa de la función pancreática es una prueba hormonal. Se coloca un tubo oroduodenal y se usa para recolectar secreciones pancreáticas. Se administra un secretagogue hormonal, ya sea una secretina o una colecistoquinina. Las secreciones pancreáticas se recogen a través del tubo y se analizan. Cuando se administra la colecistoquinina, se mide la producción pancreática de la lipasa, y cuando se administra la secretina, se mide la producción pancreática de bicarbonato. También se puede realizar una tomografía computarizada o una resonancia magnética. Este es el diagnóstico de imagen. También se le puede realizar una ecografía endoscópica. En esta ecografía endoscópica se utiliza un endoscopio especial que utiliza ondas sonoras de alta frecuencia para generar imágenes de lo que sería, en este caso, el páncreas. También se puede combinar con un procedimiento llamado aspiración con aguja fina. Este se utiliza para tomar una muestra, una biopsia, ya sea del líquido o de una parte del tejido del páncreas. En el tratamiento de la pancreatitis crónica, lo que más se busca es aliviar el dolor, mejorar el funcionamiento del páncreas y controlar lo que serían las complicaciones. El médico o uno como médico puede recetar lo que serían medicamentos y vitaminas, darle al paciente comprimido de enzimas para ayudar con la digestión, vitaminas A, vitamina D, vitamina E y vitamina K si el paciente tiene una mala absorción. También se le pueden colocar inyecciones de vitamina B12. En pacientes hay veces que pueden presentar diabetes a causa de esto. La diabetes puede ser un signo de que ese paciente tiene una pancreatitis crónica o una complicación de esta. En la diabetes, si el paciente presenta diabetes, se le crea un plan alimenticio, una rutina de medicamentos para monitorear la glucosa en sangre y hacerse los chequeos regulares. También se le puede hacer una cirugía para aliviar la presión o la obstrucción del conducto hemostático o para extirpar la parte dañada o la infección que está generándose en ese páncreas. En las complicaciones, como ya lo dije antes, la diabetes mellitus es una complicación o un signo de alerta de que ese paciente puede presentar una pancreatitis crónica, una ictericia colestásica, una fístula pancreática externa, ascitis pancreática, puede presentar pseudoquistes, una trombosis de la vena esplénica o una hemorragia digestiva. Ya me están viendo. Pasen de nuevo al donde están el mapa de Colombia, por favor. Dime, Manny. Hola. Ya leí. Ya te ves, ya te escuchas. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, sí. Bueno, yo le voy a hablar de la epidemiología. Obviamente vamos a hablar del caso de páncreas, toda la epidemiología como tal en toda Colombia. Y podemos decir que el caso de páncreas tiene una incidencia estimada en Colombia de 4,5 casos nuevos por cada 100.000 habitantes, tanto en hombres como en mujeres, según la cifra que se dieron del 2016 al 2018,
se han evidenciado el mismo riesgo en ambos sexos, tanto en hombres y mujeres. Obviamente varía un poquito más entre las mujeres, pero obviamente las cifras son muy similares en este porcentaje, en este dato cuantitativo, según el Instituto Nacional de Cancerología de Colombia. Bueno, el cáncer de páncreas, en comparación de otros tipos de cáncer como pulmón, colon, cáncer de mama, este tiene un dato muy peculiar que la sobrevivencia o la prevalencia de este cáncer como tal es de un 20%, de un cáncer de colon 97% y el de la mama de un 93%. Y estos datos, ¿por qué son sumamente importantes? Porque al momento, en los primeros 5 años después de su diagnóstico, tan solo el 20 al 25% de las personas que sufren de cáncer de páncreas son los que llegan como a sobrevivir o a tener prevalencia sobre este. A comparación de otros tipos de cáncer que sí hay un porcentaje más alto de poder de sobrevivir sobre estos cánceres. Y esto es debido a que el cáncer de páncreas es sumamente difícil del diagnóstico. Obviamente su etapa 0 y etapa 1, que más adelante el compañero Ángel va a explicar muchísimo mejor sobre estas etapas. Y como dije anteriormente, es sumamente difícil su diagnóstico, por eso estos porcentajes son sumamente bajos para su sobrevivencia y prevalencia como tal en estas personas. Bueno, aquí vamos a tener dos mapas de, obviamente, el territorio colombiano, el cual nos va a mostrar los datos cuantitativos en donde se ve o donde prevalece más este cáncer en los diferentes departamentos de Colombia. Podemos ver que en Antioquia, Valle del Cauca, se prevalece más en los hombres y hay una tasa muchísimo mayor de cáncer de páncreas, y en las mujeres ya varía un poquito más, lo que viene metiendo ya Nariño, el Magdalena, cosas que no tienen los hombres, y ahí es donde más se ve más cáncer de páncreas en las mujeres en estas regiones. Todos estos datos fueron sacados, obviamente, tengo que recalcar que fue el Instituto Nacional de Cancerología de Colombia, y esto está en la referencia bibliográfica, si alguno lo quiere, no sé, investigar o leer, ahí va a estar la referencia bibliográfica. Pasa, Adrián Belfort. ¿Ya pasa, Adrián? Ya leo. Entonces, vamos a tener la etapa 0. Esta etapa lo que nos va a mostrar es una tasa relativa a la supervivencia a 5 años, que era lo que estaba diciendo yo anteriormente, el cual esto varía a través de la localización, la región, si es distante o no es distante el cáncer, y todas las etapas de decir combinadas, el cual la localización va a variar entre un 34%, la regional un 12% y distante un 3%, y tuvo la seguir combinada un 9%. Entonces, la localizada hablamos cuando no hay signo de que se haya propagado el páncreas a otras estructuras como tal, que el cual viene siendo la etapa 0, 1 y 2A más o menos. Son los que ya queda como inicial más o menos en la cabeza del páncreas. Y en la regional, el cáncer ya se ha propagado a estructuras como los ganglios linfáticos que están cercanos, y esto incluye principalmente las etapas 2B y 3 como tal. Y ya cuando el cáncer está todo distante, ya está tomando pulmón, hígado, el hueso, ya permanece a los cánceres de tipo 4 que ya están haciendo metástasis. Pasa, amigo, por favor. Esto lo explicas tú, ¿cierto, Adrián? Bueno, yo les vengo a hablar sobre el cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas comienza en los tejidos del páncreas, ya sabemos, como le han dicho mi compañero anteriormente. El páncreas se encuentra en la región abdominal, detrás de la parte inferior del estómago. Se pueden presentar varios tipos de cánceres. El exocrino y el endocrino, esto lo definirá más adelante mi compañero. Y también se pueden presentar tumores no cancerosos. Por ubicación, el cáncer de páncreas puede ocurrir en distintas zonas del órgano. Y en algunos casos, esta ubicación donde se genera ese cáncer puede condicionar el tratamiento.
El 75% de todos los cánceres de páncreas ocurren en la cabeza o cuello del páncreas. Tenemos un 15 al 20%. Los cánceres ocurren en lo que sería el cuerpo del órgano y del 5 al 10% en la cola del páncreas. Entonces tenemos la que sería la etiología del cáncer. No tiene una etiología como tal, cualquier cosa puede generar una carcinogénesis pancreática, pero se cree que estos carcinógenos podrían provocar una alteración de las células de los conductos pancreáticos, generando su transformación a un cáncer maligno, un tumor maligno. Estos factores de riesgo serían la edad. Sabemos que la edad aumenta el riesgo de manera pronunciada después de los 50 años. En el momento del diagnóstico, la mayoría de los pacientes que presentan cáncer de páncreas tienen entre 60 a 80 años. La raza, las personas de raza negra tienen una mayor probabilidad de generar cáncer de páncreas que otros grupos étnicos. La obesidad. Las personas con un índice de masa corporal superior a 30 tienen más probabilidades de generar un cáncer de páncreas. La pancreatitis crónica, esto lo hablaron mis compañeros anteriormente. Una inflamación prolongada del páncreas puede generar ligeramente un riesgo mayor a generar un cáncer de páncreas. Una diabetes de inicio repentino. Esta diabetes, como lo dije anteriormente, puede ser un factor de riesgo y un síntoma precoz del cáncer de páncreas. La exposición a agentes que causan cáncer, unos carcinógenos, esto incluye la exposición al cigarro, dieta con alto contenido de grasa y con bajo contenido de fibra, uso de aditivos alimenticios, así también la exposición al petróleo y a sustancias químicas para la limpieza en seco. Lo que sería la fisiopatología. El cáncer pancreático provoca una desnutrición progresiva del paciente, en parte debido al déficit de secreción de enzimas pancreáticas, pero también debido a los vómitos, a la inapetencia que puede producir el tratamiento con quimioterapia y radioterapia, y también el efecto consultivo del propio tumor. Sabemos que los tumores por lo general hacen que la persona baje de peso mucho. También se puede ver, una de las fisiopatologías sería la obstrucción del conducto pancreático. Esta puede empeorar por el desarrollo de una pancreatitis crónica por esa obstrucción. Entonces, la obstrucción del conducto pancreático por el tumor, podemos ver en la imagen cómo el tumor bloquea lo que sería ese conducto. Más del 90% de los tumores pancreáticos se originan en el epitelio ductal, por lo que produce con frecuencia lo que sería una obstrucción. Si esta tiene lugar en el conducto pancreático principal, el volumen de la secreción pancreática se verá lo que sería disminuido, con lo que la cantidad de enzimas que llegan al duodeno se va a ver reducida. Esta disminución se identifica cuando la obstrucción afecta más del 60% de la longitud del conjunto de Wilson. Esta obstrucción puede producir esteatorrea. Cuando la obstrucción es muy intensa y actúa durante suficiente tiempo, puede provocar distalmente a ella cambios en el parenquima glandular propios de la pancreatitis crónica obstructiva. La principal característica de este es que no desarrolla calcificaciones y los tapones intraductales son menos frecuentes que en la pancreatitis crónica alcohólica. También presenta una ictericia obstructiva. Alrededor del 80% de los tumores pancreáticos se originan en la cabeza de la glándula que infiltra en el colédoco terminal. Esto provoca una colestasis o una ictericia de tipo obstructivo, especialmente los tumores que son mayores de 2 centímetros, lo cual esto va a condicionar una disminución de la llegada de los ácidos viriales a la luz intestinal. Es conocido que estos son necesarios para la solubilización de los lípidos en la dieta. La falta o disminución de los ácidos viriales al duodeno impide que las grasas puedan ser hidrolizadas por la lipación pancreática, lo que condiciona la aparición de la esteatorrea. La esteatorrea es deposiciones con grasa, deposiciones grasientas. En esta situación también se ve afectada la absorción de las vitaminas liposolubles, lo que sería la A, la D, la K y la E. Bueno, en los signos y síntomas, en la fase inicial de la enfermedad, el cáncer de páncreas puede llegar a no producir ningún tipo de síntomas, pueden ser asintomáticos de esos cánceres de páncreas, o los que aparecen son inespecíficos, o sea que no se asocian directamente a un cáncer de páncreas.
Los síntomas del tipo más común del cáncer de páncreas sería el cáncer de páncreas endocrino. Se desarrolla lentamente ya que los síntomas pueden permanecer en silencio. Estos síntomas serían náusea, capacidad de digerir alimentos grasos, esteatorrea, la pérdida de apetito, saciedad temprana mientras come, ictericia, presenta un color amarillento en los ojos y en la piel, picores generalizados, picores en la piel. Y los síntomas tardíos pueden ser un dolor sordo de espalda, a veces en forma de cinturón que le toma desde el abdomen hasta la espalda. El dolor se puede empeorar durante la noche cuando se acuesta o después de comer. Como ya lo dije, presentan fatiga, pérdida de peso y en algunos casos depresión. Entre los que más se dan sería la pérdida del apetito y la ictericia. Esto se pueden dar por la obstrucción de la vía biliar que provoca la interrupción del flujo de la bilis desde el hígado hasta el intestino. La persona adquiere un tono de amarillento en la piel y también se producen picores, como yo lo dije anteriormente. También más del 90% de los pacientes presentan síntomas más inespecíficos según los casos, diabetes, debilidad, cansancio y digestiones pesadas. Como ya lo dije, también presentan, bueno, hinchazón, náuseas y dolor abdominal. Como yo lo dije, estos síntomas son inespecíficos y no se asocian directamente a lo que sería un cáncer pancreático. Cuando el paciente presenta síntomas como la ictericia, cifras de glucosa en sangre alteradas, digestiones pesadas o dolor abdominal, entre otros, puede levantar sospecha de que se puede dar un cáncer pancreático en esa persona. Bueno, los dejo con mi compañero. Vamos a hablar ahora sobre lo que viene siendo el cáncer de páncreas por más general. Algunos datos que para complementar al compañero Adrián, lo que está hablando de la fisiopatología, vamos a hablar más adelante. Entonces, las células exocrinas y endocrinas hacen parte obviamente de lo que viene siendo toda la estructura del páncreas, y esto es debido a que el páncreas va a tener dos funciones como tal, una exocrina y una endocrina. En el caso de la endocrina, obviamente, está hablando el compañero Adrián y nos presenta también la imagen, es que estas células acinales van a secretar también unas enzimas digestivas hacia el duodeno, hacia el intestino como tal, por lo que ya anteriormente, que tiene un propósito digestivo, que podemos tener como enzimas como la amilasa, la lipasa y la tripsina. En el caso del endocrino, ya tiene como un objetivo más metabólico. Puede entrar las hormonas como la insulina, la milina y el glucagón. Y bueno, pasa Adrián, mejor. Bueno, vamos a hablar que viene siendo el cáncer de páncreas exocrino, y esto es debido a que es el más frecuente que se da, y como es el más frecuente, creo que tocar un poquito más de importancia. Y obviamente, de aparte del endocrino, también vamos a tocar. Y bueno, el cáncer pancreático exocrino más común es el adenocarcinoma, es el tipo más frecuente de tipo exocrino, obviamente. Entonces, por lo general, estos tumores comienzan a desarrollarse en los conductos del páncreas y se denominan adenocarcinomas ductuales. Y los tumores comienzan a desarrollarse en los acinos pancreáticos. Realmente que los acinos son unas células pancreáticas, también con los islotes de Langerhans, pero entonces vamos a enfocar un poquito más en los acinos pancreáticos, realmente por la parte de los casos de cáncer de exocrinos. Sin embargo, si se da, se va a denominar adenocarcinoma acinar, y esto es debido a que las células acinales son las que están afectadas por las células eh, cancerosas. Entonces, en el parte de los tumores endocrinos, estos tienen como una menor frecuencia a comparación de los exocrinos, y es un tumor, un ejemplo de ellos viene siendo el neuroendocrino pancreático, que puede estar en funcionamiento o no puede estar en funcionamiento, y dependiendo de que este esté en funcionamiento, esto quiere decir que el tumor permite que se siga secretando lo que vienen siendo las diferentes
hormona metabólica como la insulina, el glucagón, y etcétera. Y dependiendo de qué hormona te permita producir, así será su nombre. Por ejemplo, el insulinoma, el glucagoma, el gastronoma y el somatostatinoma. Y obviamente, eh, en los cánceres no funcionales, o si no funcionales, las hormonas estas no van a poder secretar. Esa es una comparación de los funcionales y no funcionales. Y en el caso de las exocrinas, vamos a ver que las enzimas liberadas por los ácidos pancreáticos van a circular por el interior de todo el conducto pancreático principal y pasar por el conducto intercalar, igual el conducto intravolular, y de ahí las enzimas digestivas viajan hasta el conducto pancreático principal y este dirige lo que viene siendo el duodeno y el intestino. Esto lo que acabo de decir es que estas enzimas de los acinos, explicando muchísimo mejor cómo estas colaboran con el intestino para todo el proceso digestivo en el duodeno. ¿Pasa, amigo? Mejor. Bueno, lo que quería como recopilar lo que estaba acompañando a Adrián y recalcar algunas cosas. Uno de esos ejemplos es que igual el 90% de los cánceres pancreáticos adenocarcinomas tienden a ser un poquito más en la cabeza del páncreas y el 10% ya pertenece a lo que viene siendo el cuerpo y la cola del páncreas, que no son muy comunes obviamente. Entonces, la mayoría de los casos de páncreas aparecen en los conductos donde se encargan de producir las enzimas digestivas para metabolizar los alimentos y tienden a aparecer en la cabeza del páncreas y esto pueden ser de rápido crecimiento, como dije anteriormente. Lo que están más cerca a estos conductos vienen siendo los acinos. Y debido a esto, por eso es que los adenocarcinomas son los más comunes, por eso pertenecen un 90%, y por eso en la cabeza, porque es lo más común que se puede encontrar en la fisiopatología de estos cánceres como tal. Entonces, tan solo esos 10% de los casos de páncreas tienden a ser de tipo endocrino o insulino, ¿sí? Igual que en los casos de que se producen en el cuerpo o la cola del páncreas. Entonces, estos son tumores de lento crecimiento en porciones endocrinas del páncreas que secretan hormonas hacia el torrente sanguíneo. Y dependiendo de cuál hormona esta va a secretar, así se va a tener obviamente su nombre. ¿Me va a pasar? Eso es ya te llamo, no te vaya a pasar. Bueno, listo. Bueno, aquí está dando como explicación de las vistas microscópicas que se dieron en dos artículos científicos y también están en las referencias bibliográficas, las pueden verificar, el cual en la figura 1 vamos a tener una adenocarcinoma, eh, un adenocarcinoma ductual y en la figura 2 un adenocarcinoma escamoso. El adenocarcinoma ductual vamos a encontrar o vamos a observar lo que viene siendo este cáncer que va con una estructura glandulares y ductuales, el cuales son infiltrantes que van a producir unas mucinas que son producinas pesadas que encontramos en el moco intestinal, las cuales crean una red para protegernos como tal de los agentes perjudiciales que nos puedan afectar o puedan crear algunas afecciones que estarán asociadas a una reacción astronal como tal, donde vamos a encontrar una hemoplasia que causa o forma una adherencia de los tejidos conjuntivos fibrosos dentro de un tumor como tal, que todo lo que estamos viendo aquí que está rodeando el adenocarcinoma ductual, que rodean obviamente a la célula como tal. Y en el caso del adenocarcinoma escamoso, vamos a encontrar obviamente células escamosas que están señaladas obviamente por la flechita. Y en este caso, esta imagen microscópica como tal, para ser más exacto, será poco diferenciado. Esto quiere decir que va a presentar como un tumor mixto con una estructura de tipo ductuales revestida por una célula columnares como tal. Entonces, con un componente escamoso al menos del 30%, como podemos ver, obviamente la imagen que es muy clara en la figura 2. Y estos se van a llevar a formar una queratinización con puntos intercelulares
de células escamosas, como podemos ver en la imagen como tal. Amigo, pásame por. Ya pasaste. Ya se te ve, ya se te ve. Ya me salió. Bueno, aquí vamos a tener una figura 4 que va a pertenecer mal y el lado izquierdo a un adenocarcinoma como tal. Entonces, ¿para qué colocamos estas dos vistas macroscópicas? Para poder tener una comparación de un páncreas que ya tiene una afección y un páncreas totalmente sano. Sabiendo lo normal, podemos encontrar lo anormal. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos estas dos vistas, las cuales vamos a utilizar para comparar. Bueno, vemos la figura 3, en la adenocarcinoma se va a ver un 60, un 70% en la cabeza del páncreas como tal y va a crecer dentro de lesiones precursoras, las cuales más comunes son la neoplasia pancreática intraepiteliales y que son de menores de 5 milímetros. Y también pueden crecer lesiones menos frecuentes como la neoplasia intraductual, el papilar mucinoso y la neoplasia mucinosa quística como tal. Entonces, como tal, en la vista macroscópica nos ayudará a confirmar que es un tumor firme, multinodular y esclerótico. Al corte muestra una superficie blanquecina, como podemos observar en la imagen, está con la flechita, y en el páncreas normal, obviamente no tenemos nada de esto que acabamos de mencionar. No tenemos esa superficie blanquecina que predomina un cáncer o una adenocarcinoma como tal. Pasa, amigo, mejor a donde dice diagnóstico. Yo creo que ahí viene Adrián. Ángel. Sí, este es lo de Ángel. Ángel no está, ¿cierto? Ángel no está. Ángel está. Sí, claro, aquí estoy. Dale, dale, amigo. Bueno, buenos días, yo les vengo a hablar sobre los estadios del cáncer de páncreas y pues antes de esto hay que hablar que los estadios del cáncer de páncreas se utilizan más que todo para la determinación de dónde están ubicadas o la descripción de dónde están ubicados el cáncer, si se ha diseminado, hacia dónde se ha diseminado y si está afectando otras partes del cuerpo. Por lo general, los médicos utilizan pruebas diagnósticas para averiguar el estadio del cáncer, lo cual no se puede determinar hasta que se hayan realizado dichas pruebas. Entonces, ¿de qué nos sirve conocer el estadio del cáncer de páncreas? Pues nos ayuda a conocer a nosotros los médicos y decidir cuál es el mejor tratamiento. Y pues ayuda a precedir también el pronóstico del paciente, o sea, es decir, la probabilidad de recuperación. Existen diferentes descripciones de estadios según los distintos tipos de cáncer. Y también es importante que la estadificación se efectúe en un centro médico con experiencia en la estadificación de cáncer de páncreas, porque no en cualquier lugar estudian correctamente los cánceres de páncreas. Entonces, los médicos utilizan varios sistemas para determinar el estadio en el cual se encuentra el cáncer de páncreas, como dije anteriormente. Entonces, uno de los métodos más empleados para determinar el estadio del cáncer es TNM, que es tumor nódulo metástasis. Entonces, existen varios métodos más frecuentes para clasificar el cáncer del páncreas y dividirlos en 4 categorías, según la posibilidad de extirparlo con cirugía y las partes a las que se ha diseminado. Entonces, como primera categoría, tenemos lo que es extirpable. Extirpable, bueno, en este tipo de cáncer de páncreas puede extraerse quirúrgicamente. A menudo la cirugía se realiza enseguida después del diagnóstico. A veces se puede recomendar un tratamiento adicional antes de la cirugía. El tumor puede estar ubicado únicamente en el páncreas o extenderse más allá. Pero si no ha crecido hasta afectar arterias o venas importantes del área, pues no hay tanto riesgo, se puede extirpar sin ningún problema.
Bueno, entre el 10 y 15% de los pacientes aproximadamente reciben el diagnóstico en este estadio. Entonces, como segunda categoría tenemos el extirpable límite. El extirpable límite, bueno, en esta categoría se describe un tumor que posiblemente será difícil o imposible de extirpar quirúrgicamente. Cuando se diagnostica por primera vez, pues la quimio o la radioterapia pueden reducir el tumor en primer lugar. Es posible que se extirpe en un futuro con márgenes negativos. O sea, esto significa que no quedarán células cancerosas visibles. Se quiere decir que a lo que se reduzca el tamaño y esté a un tamaño favorable y no esté comprometido, pues se puede extirpar, se vuelve extirpable. Entonces, en lo que encontramos en la siguiente es localmente avanzado. Bueno, el localmente avanzado, que es el que se encuentra en la tercera categoría, este tipo aún está ubicado únicamente en el área alrededor del páncreas, pero no solo se puede extirpar quirúrgicamente porque ha crecido hasta afectar arterias, venas u órganos cercanos. Esto significa que no puede extirparse con cirugía por el riesgo de dañar estas estructuras cercanas y es muy alto, o sea, es muy alto que se puedan dañar esas estructuras cercanas. No hay signos de que se haya diseminado a una parte distante del cuerpo. O sea, el cuerpo me refiero al páncreas. No existe algo que se haya, o sea, el signo clave es que no se ha diseminado. Para saber si está localmente avanzado, es que no se ha diseminado a ninguna parte lejana del cuerpo, del órgano. Y este está en un 35 y 40% de los pacientes aproximadamente. Reciben el diagnóstico con este estadio, o sea, entre el 35 y 40%. Ahora, como cuarta categoría, tenemos lo que es metastásico. Bueno, aquí el tumor se ha diseminado más allá del área del páncreas y otros órganos, o sea. No, dale atrás que se me cayó un momentico, se me cayó el internet. Aló, ¿sí me escuchan? Listo, disculpen. Bueno, en el metastásico, como le estaba diciendo, el tumor ya se ha diseminado más allá del área del páncreas y otros órganos, como el hígado, los pulmones u otras áreas alejadas del abdomen. Este se clasifica en un 45 al 55% de los pacientes, aproximadamente. Al clasificar los diferentes tipos de cáncer en una de estas categorías, el equipo de atención médica puede planificar la mejor estrategia para el tratamiento. Ahora sí, pasa. Ahí, correcto. Bueno, el sistema TNM, que era el que les estaba diciendo, este se utiliza en el estudio de los estadios de este cáncer. Esta es la herramienta que los médicos utilizan frecuentemente para determinar los estadios de otros tipos de cánceres también. En general, clasifican los tumores, en este sistema se clasifican los estadios durante la cirugía. Y muchos pacientes con cáncer de páncreas no se someten a intervenciones quirúrgicas. Por lo tanto, en el sistema TNM no se emplea tanto como en el cáncer de páncreas, como en otros tipos de cáncer. O sea, es frecuente y se utiliza, pero hay mucha gente que no se somete a la cirugía por los riesgos que tiene y pues no se puede determinar el estadio del cáncer. Bueno, en este, como vemos lo siguiente, las exploraciones por imágenes y la cirugía para responder a las siguientes preguntas. Por lo general, cuando se hacen los exámenes de imagen y exploraciones, es para determinar si el tumor, qué tan grande es el tumor primario, dónde se encuentra ubicado. Cuando es a nivel de los ganglios, el tumor se ha diseminado a los ganglios linfáticos, de ser así, a dónde y cuánto. Y por la parte metastásica, pues el cáncer se ha diseminado a otras partes del cuerpo, de ser así, a dónde y en qué medida. Pasa. Bueno, los resultados se combinan para determinar el estadio del cáncer de cada persona. Hay 5 estadios. El estadio 0
y los estadios del 1 al 4. El estadio es una forma frecuente de describir el cáncer, de manera que los médicos puedan planificar de forma conjunta los mejores tratamientos. Bueno, aquí en el tumor les voy a describir lo que significa directamente tumor. Mediante el sistema TNS que anteriormente les dije, se utiliza la T más que una letra o más que un número para describir el tamaño y la ubicación del tumor. El tamaño del tumor se mide en centímetros. Un centímetro es aproximadamente igual al ancho de un lapicero o un lápiz estándar. El estadio del tumor ayuda al médico a desarrollar el mejor plan de tratamiento para el paciente. Entonces, como vemos aquí en la primera parte, la TX viene siendo, no se puede evaluar el tumor primario. La TO o T más 0 no se encontró presencia del cáncer en el páncreas, o sea, el paciente está sano. TIS se refiere al carcinoma in situ, que es el cáncer muy precoz que no se ha diseminado, o sea, está empezando, está saliendo. T2, en la T2 el tumor solo se encuentra en el páncreas y mide más de 2 centímetros, pero no más de 4 centímetros. T3, el tumor mide más de 4 centímetros y se extiende más allá del páncreas. No compromete las arterias o las venas importantes cercanas al páncreas, simplemente se extiende. En la T4, el tumor se extiende fuera del páncreas hacia arterias y venas principales que se encuentran cerca de él. Un tumor T4 no se puede extirpar por completo en una cirugía. Entonces, ya pasamos a lo que es ganglio, que está en el sistema TN, corresponde a la abreviatura para ganglio linfático y se representa con una N. Entonces, en este, como podemos ver, la NX significa no se puede evaluar los ganglios linfáticos regionales como anteriormente, igual en los tumores. La NO, que es N más 0, no se encontró presencia del cáncer en los ganglios linfáticos regionales. La N1, el cáncer se diseminó a 1 o 3 ganglios linfáticos regionales. La N2, el cáncer se diseminó a 4 o más ganglios linfáticos regionales, o sea, en pocas palabras, que hizo metástasis. Entonces, después nos pasamos a la tercera combinación, que ya viene siendo la metástasis. En la metástasis, la MO, como anteriormente les dijo, quiere decir que el paciente está sano, el cáncer no se ha diseminado a otras partes del cuerpo, o sea, no ha hecho metástasis todavía como tal. En la M1, el cáncer se ha diseminado a otras partes del cuerpo, incluidos los ganglios linfáticos distantes. El cáncer de páncreas se disemina con mayor frecuencia al hígado, el revestimiento de la cavidad abdominal llamado peritoneo y a los pulmones. Pasa, por favor. Bueno, según la combinación de la clasificación del sistema TNM, se establece el estadio del cáncer de páncreas. Bueno, ahora sí les voy a definir como tal el estadio 0. Cuando un paciente se encuentra en el estadio 0, va a reflejar TIS, NO, MO. ¿Qué quiere decir eso? Anteriormente, como yo les dije, en el estadio 0 se refiere al instituto, o sea, el cáncer no ha crecido fuera del conducto en el que se originó, o sea, el cáncer está apurado, empezando, está en la fase inicial. Entonces pasamos al estadio fase 1A, porque el estadio 1 se divide en fase A y fase B. Entonces en la fase 1A el tumor mide hasta 2 centímetros o menos y está en el páncreas. No se ha diseminado a los ganglios linfáticos u otras partes del cuerpo. En el estadio 1-2, 1B, el tumor que afecta al páncreas mide más de 2 centímetros. No se ha diseminado a los ganglios linfáticos u otras partes del cuerpo. Entonces, en el estadio 2 también se divide en estadio 2A y estadio 2B, donde tenemos que el estadio A, 2A, el tumor mide más de 4 centímetros y se extiende más allá del páncreas. No se ha diseminado a las arterias, las venas, los ganglios linfáticos u otras partes del cuerpo. Simplemente está
un poquito más afuera del cuerpo. Entonces, en el estadio 2B, el tumor de cualquier tamaño no se ha diseminado a las arterias o venas cercanas. Se ha diseminado a 1 o 3 ganglios linfáticos regionales, pero no a otras partes del cuerpo. Entonces, ahí llegamos al estadio 3, que se divide en 2 casos. El estadio 3 puede presentar cualquiera de estas situaciones. Como lo están viendo ahí, se presenta varias situaciones. Por ejemplo, un tumor de cualquier tamaño que se ha diseminado a 4 o más ganglios linfáticos regionales, pero no a las arterias, las venas u otras partes del cuerpo. Eso es lo que significa la primera. Por eso tiene T1, T2 y T3, porque el tumor puede tener cualquier tamaño. Lo que tenemos que tener en cuenta es que no se ha diseminado a más de 4 ganglios linfáticos, y pues no ha comprometido otras partes del cuerpo. En el segundo caso, tenemos pues que un tumor se ha diseminado a las arterias y a las venas, y es posible que haya diseminado a ganglios linfáticos regionales, y este cáncer no se ha diseminado a otras partes del cuerpo. O sea, puede presentar un grande tamaño, pero no se ha diseminado a ninguno de los ganglios, a diferencia del estadio del primer caso que les expuse, que sí se disemina a los ganglios. Entonces, así concluimos con el estadio 4, que cualquier tumor que se haya diseminado a otras partes del cuerpo es el estadio 4, o sea, tiene todo lo de todo. Y terminamos con el recurrente. El cáncer recurrente es el cáncer que ha vuelto a aparecer después del tratamiento si el cáncer regresa. Si se realiza otra serie de pruebas para obtener información sobre el alcance de recurrencia. Estas pruebas y exploraciones a menudo son similares a aquellas que se han realizado durante el diagnóstico original. O sea, se tiene que hacer un proceso parecido al inicial. Listo, pasa. Listo, ya los dejo con mi compañero que les va a explicar directamente las imágenes. Que estaba por otra. Bueno, listo. Como dije anteriormente, a través del diagnóstico del cáncer de páncreas vamos a tener diagnóstico por imagen y por biopsia. En el diagnóstico por imagen vamos a encontrar lo que viene siendo, o vamos a tener un hallazgo sobre las masas, posibles masas que podemos encontrar, posibles obstrucciones del tracto biliar cuando el carcinoma está en la cabeza, y vamos a ver también dilataciones de los conductos biliares intrahepáticos, los conductos biliares comunes, entre paréntesis CBD, que lo veremos en la imagen que tenemos ahí en la parte derecha, la de abajo, y vamos a ver también una dilatación de la vesícula biliar. En el que posteriormente en el cáncer de cola del páncreas puede haber una obstrucción de las venas esplénicas o causar un efecto de la masa de la estructura adyacente. Y ya la imagen como tal, el examen por imágenes, vamos a encontrar que hay una flecha completa, una flecha completa, y otro que nada más está señalada por una flechita, y otro que una flecha completa produce CBD. Bueno, en esta imagen como tal vamos a encontrar el conducto biliar dilatado, que hace referencia al CBD. Vamos a encontrar un conducto pancreático dilatado, que hace referencia a las puntas de flechas, y la cola del páncreas, que es la flecha completa. Así podemos diferenciar nosotros, o podemos llegar a leer un páncreas con canceroso. Amigo, pásame el favor. Dice diagnóstico también. Por ahora muestra signos y síntomas que tú también dijiste. Ya pasaste. Adrián, ya pasaste. Ya lo vi, Adrián. Ya la vi. Bueno, en el diagnóstico vamos a ver todos esos signos y síntomas que habló el compañero Adrián desde el principio de la exposición sobre el cáncer de páncreas. Vamos a ver lo que es una ictericia,
Como ver orina oscura, heces pálidas, pérdida de peso, vamos a encontrar fatiga, dolor en la región abdominal superior, en la espalda también. Vamos a encontrar sensación de saciedad después de comer y empeoramiento de nuevo de los recientes personas que sufren de diabetes. Pasa, amigo. O sea, además, sigue explicando los signos y síntomas, ya tú ya lo explicaste. Pasa, amigo. Amigo, atrás. Por aquí no es positivo. Bueno, aquí vamos a tener los exámenes complementarios, que son, tenemos diferentes herramientas para poder organizamos nuestras premisas y dar como efectivo al paciente si va a tener o padecer este cáncer de páncreas. Bueno, para el diagnóstico como tal de este cáncer tendremos varios exámenes complementarios, como estaba hablando anteriormente, que nos ayudará al diagnóstico. Y estos exámenes nos brindarán una valiosa información al análisis de lo que estamos haciendo, una buena hipótesis, teniendo obviamente toda esta información a través de estos diferentes exámenes complementarios, cual vamos a tener la ecografía, cual es una prueba que iniciamos inicialmente. Su información es limitada en el caso de los cánceres de páncreas, ya que no nos brinda una buena información como tal, una imagen muy buena en la imagen del cuerpo del páncreas. Vamos a tener la angiografía por tomografía computarizada del páncreas con un contraste intravenoso que ofrece más información en comparación de la ecografía y es un poquito más precisa, mostrar los tumores más pequeños y también nos muestra las diseminaciones del cáncer. Y cuando hablamos de las diseminaciones, decimos que si está diseminado o no, si está en otro órgano de nuestro cuerpo y ya se está expandiendo como tal, si ya tomó vasos sanguíneos. Entonces la angiografía por tomografía computarizada del páncreas creo que es la más efectiva para poder garantizar para tener una premisa un poquito más sólida al momento de diagnosticar al paciente con cáncer de páncreas. Otra técnica utilizada cada vez más frecuente es la ecografía endoscópica, en la que se inserta un endoscopio a través de una sonda para visualizar directamente el tumor. Y al mismo tiempo se puede hacer una biopsia, se llama aspiración con aguja fina. Y le muestra que se toma o sirve la toma de muestra para analizar las células escamosas contra células anormales que no se encuentran comúnmente en el páncreas. Pasa, amigo, mejor. ¿Ya pasaste, amigo? Entraste al tratamiento. Bueno, el tratamiento como tal del cáncer de páncreas, este va a depender de las diferentes etapas, como anteriormente y como está hablando nuestro compañero Ángel. El cáncer de páncreas tiene diferentes etapas y dependiendo de esa etapa de diagnóstico va a estar interrelacionado el intervalo que leí epidemiológico, que entre un 20 o 25% de prevalencia en estos pacientes, ya que es de difícil diagnóstico. Cuando se llega a diagnosticar ya está full avanzado, ya posiblemente hizo metástasis, ya se está diseminando a los vasos sanguíneos y por ende es muy difícil que estas personas se lleguen a recuperar como tal, pero no es posible, dependiendo de cuándo sea su diagnóstico, va a ser también su tratamiento. Y los medicamentos más comunes que se llegan a tomar o se llegan a utilizar son la quimioterapia, en cual se destruye células cancerosas, pero esta también va a destruir células sanas. Entonces, también va a variar muchas cosas, dependiendo del medicamento y cómo se encuentra el paciente, el estado del paciente. Además de los quimioprotectores, que pueden reducir los efectos secundarios de la quimioterapia, se puede utilizar estos medicamentos para mayor prevalencia del paciente. Y también vamos a tener procedimientos médicos o quirúrgicos a través de la radioterapia, cual es un tratamiento que utiliza los rayos X y los otros rayos de alta energía para destruir las células anormales. Vamos a tener la cirugía, vamos a tener la cirugía para exterminar los tumores del páncreas como tal, pero estos nada más van a ser en las etapas 1, 2, aproximadamente, creo que también toma un poquito la 3,
Y esto es debido a que si ya el cáncer se llega a expandir y ya tomar los vasos sanguíneos, ya es inoperable. O sea, ya es muy difícil operar a la persona y ya lo que posteriormente queda es como darle una mejor calidad de vida y que viva con el páncreas hasta su vida. Vamos a encontrar también los cuidados paliativos, que anteriormente aquellos cánceres de páncreas que ya no son operables. Está la medicina paliativa, que es darle la mejor calidad de vida como tal a nuestro paciente, para que pueda disfrutar de lo poco que le va a quedar de vida como tal. Y bueno, esto sería todo lo que podemos decir del tratamiento del páncreas, del cáncer de páncreas. Y Adrián Paz. Y ya tendríamos ya la referencia bibliográfica con lo que guiamos todos nosotros para el juicio. Ya eso sería todo. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias.